Mi novia y su hija me usaron como cajero automático durante 10 años. Pagué mi quarterback de universidad y un auto. Pero cuando vi el anuncio de boda, descubrí que no estaba invitado mientras el padre ausente caminaría por el pasillo. Cancelé todo y las dejé sin palabras. Tengo 48 años, trabajo en finanzas corporativas, y lo que pasó hace 6 meses básicamente me abrió los ojos sobre cómo me habían estado usando durante una década entera. La verdad es que todavía me cuesta procesar todo, ya sabes, porque cuando das tanto de ti mismo y te convences de que estás haciendo lo correcto, lo último que esperas es que te traten como si fueras invisible. Supongo que debería empezar por el principio, cuando conocí a Michelle hace como 10 años, tal vez un poco más. Ella tenía una hija, Nicole, que en ese momento tenía unos 8 años, y desde el primer día me dejó claro que venían en paquete. No me molestaba para nada. O sea, yo nunca había tenido hijos propios y pensé que sería padre de alguien que realmente lo necesitaba porque, bueno, el padre biológico de Nicole, Brian, era básicamente un fantasma que aparecía cuando le convenía y desaparecía por meses o años sin dar explicación alguna. Michelle era mesera cuando la conocí. Trabajaba turnos nocturnos en un restaurante de cadena, de esos que están abiertos hasta tarde, y la verdad es que no ganaba mucho. Nicole iba a una escuela pública que no era la mejor del mundo, y vivían en un apartamento pequeño donde se escuchaba todo lo que pasaba en los apartamentos vecinos. Yo en ese momento ya tenía una carrera establecida, una casa propia que había comprado años antes, y supongo que inconscientemente me sentía bien con la idea de poder ayudarlas, ¿me explico? Como que me hacía sentir útil y necesario. Michelle dejó de trabajar tal vez un año después de que empezáramos a salir, y no fue algo que yo sugerí exactamente, pero tampoco me opuse cuando ella dijo que quería estar más tiempo con Nicole y que mis ingresos cubrían todo de sobra. Y tenía razón. La verdad, yo ganaba bien, y mantener a 3 personas no era realmente un problema financiero para mí. Nicole me llamaba James, nunca papá, y yo no insistí porque entendía que tenía un padre biológico ahí afuera en algún lado. Pero la cosa es que Brian no pagaba manutención, no llamaba regularmente, y cuando aparecía era solo para prometer cosas que nunca cumplía. Recuerdo una Navidad cuando Nicole tenía como 10 años. Brian prometió que vendría a pasar el día con ella, y le iba a traer ese juego de Nintendo que ella quería desesperadamente. Nicole esperó toda la mañana mirando por la ventana, literalmente pegada al cristal, y Brian nunca apareció, ni siquiera llamó. Fue Michelle quien finalmente tuvo que decirle a Nicole que su papá probablemente no iba a venir, y yo fui quien salió corriendo a Target a comprar ese maldito Nintendo, porque no podía soportar ver a esa niña llorando el día de Navidad. Pero cuando Brian finalmente se apareció como una semana después con alguna excusa inventada, Nicole lo perdonó inmediatamente y lo abrazó como si fuera el mejor padre del mundo. Yo no dije nada. Me quedé ahí de pie en mi propia casa viendo cómo este tipo que no había dado un centavo para su hija, recibía todo ese amor incondicional, y así fue por años, básicamente. Yo pagaba todo, la ropa, la comida, las actividades extracurriculares, las vacaciones familiares, los gastos médicos cuando Nicole se enfermaba, todo. Michelle manejaba mi tarjeta de crédito como si fuera suya, lo cual técnicamente no me molestaba porque consideraba que éramos una familia. Pero mirando hacia atrás, debí haber visto las señales. Nunca hubo una conversación real sobre casarnos, como que Michelle siempre cambiaba el tema cuando yo lo mencionaba. Y ahora entiendo por qué, pero en ese momento, yo pensaba que simplemente no le importaban las formalidades y que lo nuestro era sólido de todas formas. Nicole creció, pasó de ser una niña pequeña a una adolescente, y durante todo ese tiempo Brian seguía siendo el fantasma de siempre, apareciendo tal vez 3 o 4 veces al año, nunca con dinero, nunca con regalos significativos, pero siempre recibido como si fuera un héroe que regresaba de la guerra. Cuando Nicole cumplió 18 y se graduó de la preparatoria, yo ya había estado ahorrando para su educación universitaria. Había abierto una cuenta específicamente para eso porque sabía que Michelle no tenía cómo pagar la universidad y Brian no iba a contribuir con nada. Nicole aplicó a varias universidades y fue aceptada en una estatal que estaba como a 2 horas de distancia, nada demasiado lejos, pero suficiente para que necesitara vivir en el campus. La matrícula, el alojamiento, los libros, todo eso sumaba como $40,000 por los 4 años, y yo pagué todo de contado porque tenía el dinero, y porque, ya sabes, eso es lo que haces por tu familia.
También le compré un auto, un Honda Civic 2018 usado, pero en excelente condición, porque necesitaba algo confiable para ir y venir. No era nada extravagante. Costó como $15,000, pero era perfectamente funcional, seguro. Nicole se fue a la universidad en agosto, y durante ese primer año Michelle y yo tuvimos la casa para nosotros solos por primera vez en como 9 años. Pensé que tal vez eso nos acercaría más, que tendríamos tiempo para reconectarnos como pareja, pero la verdad es que Michelle pasaba la mayor parte del tiempo hablando por teléfono con Nicole o viendo televisión. Yo trabajaba, volvía a casa, cenábamos juntos usualmente sin mucha conversación, y esa era nuestra rutina. No era malo exactamente, pero tampoco era lo que yo había imaginado. Nicole venía a casa durante las vacaciones y los fines de semana largos, y durante esas visitas yo notaba que había algo diferente en cómo me trataba, como más distante, pero lo atribuía a que estaba creciendo y volviéndose más independiente, lo cual es normal, supongo. Todo explotó, o más bien empezó a desmoronarse, cuando Nicole estaba en su último año de universidad. Volvió a casa un fin de semana en febrero y anunció, durante la cena, que su novio le había propuesto matrimonio. Se había comprometido con un chico que había conocido en la universidad, alguien que yo había visto tal vez 3 o 4 veces en total durante los años que llevaban juntos. Michelle estaba emocionadísima, llorando y abrazando a Nicole, y yo también me alegré porque, bueno, se supone que eso es lo que haces cuando alguien de tu familia se compromete. Nicole le dijo que querían casarse en agosto, justo después de su graduación, y que estaban pensando en una boda grande porque la familia del novio era numerosa y tenían muchos amigos. Yo automáticamente asumí que iba a pagar la boda, igual que había pagado todo lo demás, y cuando lo mencioné Nicole dijo, «Gracias, James, eso sería increíble». Y Michelle me besó la mejilla como si acabara de hacer algo extraordinario, cuando en realidad era exactamente lo que se esperaba de mí. Los siguientes meses fueron un caos de planificación de bodas. Michelle y Nicole pasaban horas mirando revistas de novias, visitando lugares para la recepción, probando pasteles, eligiendo flores, toda esa mierda. Yo básicamente firmaba los cheques y daba mi opinión cuando me la pedían, que no era muy seguido. Nicole se graduó en mayo sin haber conseguido trabajo todavía, lo cual no me preocupaba demasiado porque entendía que el mercado laboral estaba difícil, y ella y el novio se mudaron de vuelta a mi casa temporalmente, mientras buscaban trabajo y terminaban de planear la boda. Así que de repente tenía a 4 personas viviendo en mi casa, incluyendo al futuro yerno, y yo seguía pagando por todo porque ninguno de ellos tenía ingresos. La boda estaba programada para el 3 de agosto, y como a mediados de junio yo le dije a Nicole que necesitaba la lista de invitados para poder enviar las invitaciones a mi gente. Yo tenía amigos del trabajo, algunos primos, gente que había sido parte de mi vida durante años, y quería que estuvieran ahí para celebrar. Le dije que necesitaba invitar a unas 20 personas, lo cual me parecía razonable considerando que la boda iba a tener como 250 invitados en total. Nicole me miró raro y dijo que iba a revisar los números con su mamá y con la familia del novio, y yo pensé, bueno, tal vez necesitan ajustar algunos detalles, sin problema. Pasó una semana, 2 semanas, y cada vez que preguntaba a Nicole, me decía que todavía estaban trabajando en la lista. Fue mi amigo Eric quien finalmente me abrió los ojos a lo que estaba pasando. Eric había sido mi amigo desde la universidad. Habíamos mantenido contacto por años, y yo, obviamente, lo había mencionado como uno de los invitados que quería llevar a la boda. Un día a finales de junio, Eric me llamó y me dijo, «Oye, recibí el anuncio de la boda de Nicole, se ve que va a estar increíble». Y yo me quedé como, ¿anuncio? ¿Qué anuncio? Y Eric dijo, «Sí, ese papel elegante con toda la información de la boda llegó por correo ayer. Yo no había visto ningún anuncio». Y cuando le pregunté, me dijo que era básicamente una notificación formal de que Nicole se estaba casando, con los nombres de los padres y toda la información, pero que no decía nada sobre él estar invitado específicamente, solo era un anuncio. Esa noche revisé el correo con más cuidado, y efectivamente, ahí estaba, un sobre dirigido a mí, que había llegado días antes, pero que yo había ignorado porque asumí que era publicidad o algo así. Lo abrí, y era exactamente lo que Eric había descrito. Un anuncio elegante en papel grueso que decía que Nicole Elizabeth estaba comprometiéndose en matrimonio, y los nombres que aparecían como padres eran Brian y Michelle. Mi nombre no estaba en ningún lado. Era como si yo no existiera.
como si no hubiera pasado 10 años criando a esta niña, pagando por cada cosa que había necesitado, incluyendo la maldita boda que estaban planeando. Me quedé ahí sentado en mi cocina mirando ese papel y, sintiendo como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Fui a buscar a Michelle, que estaba en la sala viendo algún reality show, y le mostré el anuncio. Le pregunté por qué mi nombre no estaba ahí, por qué solo aparecían ella y Brian, y ella me miró como si yo estuviera exagerando. Dijo que técnicamente Brian era el padre biológico de Nicole y que tenía sentido que su nombre apareciera en el anuncio. Yo le dije, ¿y yo qué soy? ¿El cajero automático? He pagado por todo durante 10 años. Estoy pagando por esta boda. Y ni siquiera merezco que mi nombre aparezca. Michelle suspiró, de esa manera en que suspiras cuando alguien te está molestando con detalles insignificantes, y dijo que no era para tanto, que era solo un pedazo de papel. Entonces le pregunté sobre mi lista de invitados, las 20 personas que quería llevar, y ahí fue cuando me dijo la verdad. Resulta que Nicole y ella habían estado revisando la lista de invitados y habían decidido hacer recortes porque el lugar de la recepción tenía un límite de capacidad, y cuando dijo recortes, se refería específicamente a mis 20 personas. Ninguno de mis amigos, ninguno de mis primos, nadie de mi lado estaba invitado a la boda que yo estaba pagando. Le pregunté cómo era posible que hubieran recortado a toda mi gente cuando la boda iba a tener 250 invitados, y Michelle empezó a dar excusas sobre la familia del novio que era muy grande, y los amigos de Nicole de la universidad, y los primos de Brian que no habían visto a Nicole en años, pero que de alguna manera merecían estar ahí más que la gente que me importaba a mí. Sentí algo quebrarse dentro de mí en ese momento, algo que había estado agrietándose durante años, pero que finalmente se rompió por completo. No grité, no hice un escándalo, solo le dije a Michelle que necesitaba pensar en algunas cosas y me fui a mi habitación. Pasé esa noche básicamente sin dormir, haciendo cálculos mentales de todo lo que había gastado en Nicole durante una década. Los 40,000 de la universidad, los 15,000 del auto, la ropa, los gastos médicos, las vacaciones, y ahora la boda que iba a costar como otros 30,000. Había invertido prácticamente todo en esta familia, en esta niña que ni siquiera me consideraba lo suficientemente importante como para invitar a mis amigos a su boda. La siguiente semana teníamos programada una cena en casa de los padres del novio de Nicole, los suegros futuros. Era una de esas cenas formales, donde las dos familias se juntan para conocerse mejor antes de la boda, y yo realmente no tenía ganas de ir, pero Michelle insistió. Los padres del novio, especialmente la madre que se llamaba Bárbara, eran de esa gente que habla mucho y opina sobre todo, y durante la cena no paró de hablar sobre lo emocionada que estaba con la boda y lo hermosa que iba a estar Nicole. Yo estaba ahí sentado empujando la comida en mi plato y tratando de parecer interesado, pero la verdad es que solo quería irme. Y entonces Nicole se paró, levantó su copa y anunció que tenía algo especial que compartir. Dijo que había estado pensando mucho sobre la ceremonia y que había decidido que su papá, Brian, iba a caminar con ella por el pasillo. Mi papá va a entregarme en matrimonio, dijo con esa sonrisa enorme, y todos en la mesa empezaron a aplaudir y decir, qué lindo y qué especial. Brian, que estaba sentado ahí al lado de Michelle, se veía todo orgulloso, como si realmente hubiera hecho algo para merecer ese honor. Yo me quedé ahí sentado sintiendo cómo la sangre me subía a la cara, y Michelle me puso la mano en el brazo como diciendo, por favor, no hagas una escena. Pero ya sabes qué, ya había aguantado suficiente. Me paré, levanté mi copa, y dije que yo también tenía un anuncio que hacer. Todos me miraron esperando que fuera a decir algo emotivo sobre Nicole o sobre la familia, y yo dije, muy calmadamente, que, después de pensarlo mucho, había decidido retirar mi apoyo financiero para la boda. Dije que claramente mi presencia y mi participación no eran valoradas, que mis amigos no eran bienvenidos, y que Brian, siendo el padre tan involucrado que era, seguramente podría encargarse de pagar por todo. El silencio en esa mesa fue increíble. Tipo, puedes escuchar un alfiler caer, y Bárbara me miró como si acabara de matar a su perro. Nicole empezó a llorar. Michelle se veía horrorizada, y Brian solo se quedó ahí sentado con la boca abierta. Dejé mi copa, tomé mis llaves, y me fui de esa casa. Lo siguiente que hice, y probablemente fue lo más satisfactorio de toda esta situación, fue cancelar absolutamente todo lo que había reservado para la boda. Llamé al lugar de la recepción el lunes por la mañana,
Les expliqué que necesitaba cancelar la reservación, y como todavía faltaban como 5 semanas para la fecha, perdí el depósito de $5,000, pero evité pagar los otros, 25,000 que hubiera debido. Cancelé el servicio de catering, cancelé al fotógrafo, cancelé a la florista, todo. Algunos de los vendors me devolvieron parte del dinero, otros se quedaron con los depósitos, pero en total me ahorré como $20,000 que hubiera gastado en esa boda. También fui al banco y cerré la cuenta conjunta que tenía con Michelle, transferí todo el dinero a mi cuenta personal, y cambié las contraseñas de todas mis cuentas para que ella no pudiera acceder. Michelle y Nicole volvieron a la casa esa tarde, y cuando llegué del trabajo estaban llorando en la sala. Nicole me gritó que cómo podía hacerles esto, que había arruinado su boda, que era un monstruo. Michelle me suplicó que reconsiderara, que pensara en Nicole, que esto iba a traumatizarla para siempre, y yo solo les dije que tenían una semana para empacar sus cosas y encontrar otro lugar donde vivir. Nicole gritó que no era justo, que ella no tenía dinero ni trabajo, y yo le dije que tal vez su papá Brian, el hombre que iba a caminar con ella por el pasillo, podía ayudarla. Michelle dijo que no podían mudarse tan rápido, que necesitaban más tiempo, y yo les di 2 semanas en vez de una, pero dejé claro que después de eso iba a cambiar las cerraduras, y cualquier cosa que quedara en la casa iba a ir a la basura. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno, la verdad. Michelle y Nicole empacaban mientras me lanzaban miradas de odio. El novio de Nicole vino a ayudarlas, y me evitaba como si yo tuviera una enfermedad contagiosa, y yo básicamente me encerraba en mi habitación cuando no estaba trabajando. Eric me llamó un par de veces para ver cómo estaba, y cuando le conté todo lo que había pasado me dijo que había hecho lo correcto, que esa gente me había estado usando durante años y que era hora de que pensara en mí mismo. Donna, que era una amiga chismosa de Michelle, me llamó para decirme que era un egoísta y que estaba destruyendo la vida de una joven inocente, y yo le colgué a mitad de la conversación. Michelle y Nicole finalmente se mudaron como 3 días antes de que se cumpliera el plazo. No me dijeron a dónde iban exactamente, solo empacaron todo en un camión de mudanza que supongo que pagó la familia del novio, o tal vez Brian, aunque eso lo dudo mucho conociendo a ese tipo. El día que se fueron ni siquiera se despidieron, solo dejaron las llaves en la mesa de la cocina y se fueron sin decir palabra. Yo cambié las cerraduras ese mismo día. Contraté a alguien para que viniera y lo hiciera inmediatamente, porque no confiaba en que Michelle no hubiera hecho copias de las llaves para regresar después. Como una semana después de que se fueran, Brian me llamó. El descaro de este tipo no tenía límites. Me llamó a mi celular. No sé ni cómo consiguió mi número porque nunca se lo había dado directamente, y me preguntó si podíamos hablar sobre la boda. Dijo que entendía que las cosas se habían puesto tensas, pero que al final del día todos querían lo mejor para Nicole, y que tal vez podíamos llegar a un acuerdo sobre el tema del financiamiento. Le pregunté si él iba a poner dinero, y se quedó callado por un momento antes de decir que su situación financiera no era la mejor en ese momento, pero que estaba trabajando en eso. Le dije que sonaba como un problema entre él y Nicole, y le colgué. Me bloqueó después de eso. O yo a él. No recuerdo exactamente. Pero el punto es que no volvimos a hablar. Nicole también me llamó, como 2 semanas después de haberse mudado. Me dijo que por mi culpa todo era más difícil ahora, que habían tenido que encontrar un lugar más barato para la recepción, que habían reducido la lista de invitados a menos de 100 personas, que básicamente yo había arruinado su día especial. Le dije que si quería un día especial tal vez debería haberme tratado con un poco de respeto, y ella empezó a llorar diciendo que yo no entendía la presión que estaba bajo, que planeaba una boda era muy estresante. Le dije que tener una boda era opcional, que nadie la estaba obligando a casarse a los 22 años sin trabajo, y ella me gritó algunas cosas que prefiero no repetir antes de colgar. Como un mes después recibí una carta de Michelle. Era una de esas cartas largas escritas a mano, donde básicamente me explicaba lo horrible que era yo y cómo había destruido la autoestima de Nicole. Decía que Nicole estaba en un estado depresivo terrible, que había perdido peso, que lloraba todos los días, y que todo era mi culpa porque yo había sido cruel e insensible. También mencionaba que Nicole y el novio habían pospuesto la boda indefinidamente porque no podían pagarla, y que Michelle esperaba que yo estuviera orgulloso de mí mismo por haber arruinado los sueños de una joven. Leí la carta una vez y la tiré a la basura. No respondí, no llamé, no hice nada. Eric fue quien me contó, como 2 meses, después de todo el drama,
que la boda de Nicole había sido oficialmente cancelada, no pospuesta, cancelada. Al parecer Nicole y el novio habían terminado, aunque Eric no sabía los detalles exactos porque solo había escuchado rumores a través de gente que conocía a la familia del exnovio. Mi teoría es que probablemente el novio se dio cuenta del circo que era esa familia y decidió salir corriendo mientras podía, pero quién sabe. Michelle me mandó un mensaje de texto como una semana después de que me enteré por Eric, diciéndome que ella y Nicole se iban a mudar fuera del estado para vivir con una tía de Michelle en Arizona o Nevada, no recuerdo exactamente. Dijo que necesitaban un nuevo comienzo lejos de todos los recuerdos dolorosos, y yo pensé, sí, claro, seguro que yo soy el recuerdo doloroso, y no el hecho de que Brian nunca estuvo ahí para su hija, excepto cuando le convenía. Ahora han pasado 6 meses desde que todo explotó. Mi casa está tranquila. Mis finanzas están en orden por primera vez en una década, porque no estoy manteniendo a 3 personas adicionales, y honestamente me siento más ligero que nunca. Algunos de mis amigos del trabajo me han dicho que fui demasiado duro, que debí haber sido el adulto en la situación y no haber reaccionado tan drásticamente, pero la mayoría de la gente que conoce toda la historia entiende por qué hice lo que hice. Bárbara, la madre del exnovio de Nicole, me llamó una vez como 2 semanas después de la cena para decirme que era mi responsabilidad arreglar la situación porque yo era el padre de Nicole y yo le dije que no. Técnicamente Brian era el padre de Nicole y que tal vez debería llamarlo a él. Nunca volví a saber de ella. La verdad es que no me arrepiento de nada. Tal vez suene duro o vengativo, y probablemente lo es un poco, pero cuando alguien te usa durante 10 años y luego te trata como si fueras invisible en el momento en que más debería importar tu presencia, llega un punto donde tienes que decir ya basta. Nicole nunca me llamó papá, nunca me trató como una figura paterna excepto cuando necesitaba dinero, y Michelle nunca me vio como un compañero real, sino como un proveedor conveniente. Y lo peor es que yo dejé que pasara, año tras año, convenciéndome de que estaba construyendo una familia, cuando en realidad solo estaba siendo usado. A veces me pregunto cómo les está yendo en Arizona o Nevada, o donde sea que terminaron. Me pregunto si Nicole finalmente consiguió trabajo, si Michelle encontró a otro tipo que la mantenga, si Brian sigue siendo el padre ausente que siempre fue, pero que de alguna manera sigue siendo adorado. Pero esas preguntas solo me vienen a la mente ocasionalmente, tipo cuando estoy acostado en la cama antes de dormir, y la verdad es que no me quitan el sueño. Estoy saliendo con alguien nuevo ahora, una mujer de mi edad que tiene su propia carrera y sus propios ingresos, sin hijos, sin drama de exparejas, y es refrescante tener una relación que se siente equitativa por primera vez en años. La semana pasada encontré una foto vieja de Nicole, cuando tenía como 9 años. Una que tomé en unas vacaciones que hicimos a la playa. Estaba sonriendo con un helado en la mano, toda feliz y despreocupada, y por un segundo sentí algo parecido a nostalgia o tal vez tristeza por lo que pudo haber sido. Pero luego recordé el anuncio de la boda con mi nombre ausente. Recordé a Nicole diciendo que Brian iba a caminar con ella por el pasillo. Recordé 10 años de ser tratado como un cajero automático en lugar de como un miembro real de la familia. Tiré la foto a la basura junto con el resto de las cosas que había estado guardando de esa época de mi vida. No necesito recordatorios de un tiempo en que me valoraba tan poco a mí mismo que permití que otros me usaran sin límite. Y supongo que eso es todo lo que tengo que decir sobre el tema.